¿Existe lo paranormal? La respuesta es clara y contundente. Por supuesto que sí existe lo paranormal. Es un tema muy amplio, muy interesante, muy complejo, abarca muchas aristas. Es un tema muy subjetivo, muy personal, pero sí me he dado cuenta que estadísticamente eh, muchas personas, más de la que pensaríamos, tiene historias, tiene anécdotas, tiene sucesos con el tema de lo paranormal. Entonces yo dije, ok, acá hay un gran tema, porque ¿quién no ha tenido una experiencia, alguna eventualidad, por más mínima que sea, con lo paranormal? Algún evento que puede haber ocurrido quizás desde muy joven, quizás en la adolescencia, ahora ya en la adultez. No es algo no menor que comúnmente es un tema que se habla de forma social y coloquial en fiestas, en reuniones ligeras entre amigos, en familia, ¿no? Y se habla de lo paranormal como anécdotas, como, uy, me pasó esto una vez, me pasó aquello en una ocasión. Eh, Sin embargo, en la cultura chilena, especialmente yo vivo en el sur de Chile, yo antes vivía en Santiago, hace 2 años no más. En Santiago el tema de lo paranormal no es algo más que algo anecdótico, algo subjetivo, algo que ocurre en tu vida y lo puedes contar como algo, puede ser algo muy pequeño o algo muy grave, como sueños o situaciones por el estilo. Por lo tanto yo dije, ok, aquí se presenta un tema fenomenológico en cuanto que también afecta a la psicología de las personas o desde la psicología, y en particular es un tema que, en mi opinión, es un tema que afecta más de lo que pensamos el día a día de las personas. En particular, algunos grupos de personas que pueden ser más susceptibles a este fenómeno sociológico. Yo lo veo desde un punto de vista sociológico, en cuanto como un fenómeno social. Es un fenómeno, es un acto que ocurre en la realidad. Para mí todo lo que ocurre en la realidad es motivo de estudio y análisis, ¿no? Y lo paranormal, sin duda alguna, es un tema que afecta a las personas que lo padecen más seguido versus las personas que probablemente nunca han pasado algún evento paranormal. Llame ese evento paranormal a lo que comúnmente se puede entender como algún fenómeno inexplicable por la razón y la lógica, ¿no? Dejando de lado la intuición y ciertos aspectos de la mente humana y de la percepción de la realidad. Yo me quiero detener desde qué punto de vista quiero analizar el tema de lo paranormal. Lo quiero analizar desde los efectos que tiene a nivel individual, pero también a nivel ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona padece constantemente alguna especie de ataque, vamos a llamarlo así, de influencias, de actos paranormales, esta persona va a afectar otros ambientes. Pues, bueno, primero va a afectar su ambiente personal, luego su ambiente familiar o ambiente laboral, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un paralelismo entre qué es lo paranormal, ¿cierto? Sabemos que lo paranormal son fenómenos no explicables por la lógica y la razón, pero también hay que diferenciar algunos estados mentales y anímicos, ¿no? Que derivan en actos desregulados y que también afectan a la persona y a su ambiente laboral o familiar, ¿no? Entonces, como se puede observar, el tema es muy amplio. Eh, bueno, en YouTube hay toneladas de videos que abordan lo paranormal desde el punto de vista de lo fenomenológico, o sea, desde las anécdotas. Yo voy a analizar el fenómeno desde la anécdota, yo también haciendo, desde que abordé este tema, también se vinieron recuerdos de historias de amigos, familiares, y incluso yo también tuve una experiencia paranormal cuando era muy pequeño y la había olvidado, en la casa de mis padres, tendría unos 8 o 9 años, quizás 10, la típica de la parálisis del sueño, había olvidado ese fenómeno. Y el hecho está en que, claro, fue una noche particularmente extraña porque pude percibir como una entidad estaba en mi pieza.
Entonces dije, ok, quizás lo soñé, quizás fue un sueño muy vívido cuando era pequeño, producto de alguna película, qué sé yo. Pero si contrasto esa experiencia con más historias de amigos y familiares, se van repitiendo ciertos patrones, ¿no? Entidades que aparecen en la noche, que, qué sé yo, mueven objetos o que malversan el ambiente, que lo tensan, que el cuerpo se tensa, ¿no? Que el cuerpo entra en un modo de ataque y defensa, eh, el cuerpo se defiende. Ok, esa es la experiencia que les puedo contar. Pero quiero abordarlo desde, como decía anteriormente, desde un punto de vista no fenomenológico, no es la anécdota, sino cómo expandir este tema a, a cómo afecta a las personas en el día a día. Eh, y para ello hay que recoger mucha data, mucha información y muchas historias de personas. Entonces, yo dije, ok, si esto no es tan solo algo subjetivo que ocurre en una persona, y claro, suele aparecer las historias paranormales en fiestas, en reuniones, pero no pasa más de la anécdota, ¿no? Entonces yo quiero ir más en lo hondo, profundizar más. ¿Qué tal si este fenómeno de lo paranormal es más grave o más peligroso y no le tomamos el peso porque no sabemos cómo abordar este tema? Yo lo he dicho anteriormente, estudié sociología en la Academia de Humanismo Cristiano. Eh, no terminé la carrera, lamentablemente. Sin embargo, me queda lo académico, ¿no? Yo actualmente soy administrador de empresas, mención marketing, que en eso es lo que trabajo. Y con la sociología tengo la academia, ¿no? Tengo la visión de la ontología, de la epistemología, del estudio del saber, ¿no? Y en cuanto a ello, por ejemplo, podemos citar a Kant con las intuiciones puras eh, y cómo se obtiene el conocimiento, ¿no? Esto deriva en el hecho de que si recopilamos información, una vasta información, que en YouTube hay muchos canales sobre lo paranormal, pero mi crítica a los canales de YouTube, incluso chilenos, que hay muchos, y en habla hispana, es que se centran en el fenómeno marquetero, ¿no? En casa embrujada, qué sé yo, fuimos atacados por una entidad y qué sé yo. Entonces, reducir lo paranormal a eso no me parece conveniente, más bien me parece conveniente para ellos porque obtienen visitas y review en sus videos y son llamativos y obtienen audiencia, pero queda en la anécdota, queda en la mera anécdota de algo, de un fenómeno social. Yo creo que los fenómenos paranormales eh, no deberían tomarse tan a la ligera, según mi propia intuición. Yo de hecho tengo una teoría con respecto a que quiero asociar, eh, esto puede ser muy atrevido, pero tengo que reunir la data para poder hacer la asociación, para diferenciar primero lo que es lo psicológico, esquizofrenia, eh, estados de ánimo alterado o trastornos psicológicos que derivan en acciones disruptivas, ¿no? Que terminan en accidentes graves, tanto propios como para el ambiente donde las personas se desenvuelven. Claro, eso ya es la psicología propiamente tal. Pero si ondamos y vamos a casos particulares donde se presentan fenómenos paranormales y terminan en actos criminales, por ejemplo, se entiende, ¿no? Creo que en YouTube ya no se pueden decir ciertas palabras. La idea es que el video llegue a hartas personas con el objetivo de que se hagan. Mi propuesta es hacer un análisis eh, de lo paranormal desde un punto de vista analítico que toque varias aristas, ¿no? Pero mi teoría, volviendo, es ¿qué tal si hacemos una hipótesis de que hay una asociación entre ciertos estados fenomenológicos producidos por lo paranormal que terminan en crímenes, o sea, en una criminología, vale decir, en actos criminales que van a afectar a otra persona eh, para generar un mal ambiente, un ambiente negativo,
en donde se produzcan más fenómenos paranormales. ¿Qué tal si estos fenómenos paranormales tienen una consecuencia eh, tal que generando un ambiente paranormal se amplifica, ¿no? Y genera un efecto cadena, un efecto que va afectando a unas personas más que a otras. Entonces el tema me parece fascinante y hay que analizarlo. Más que quedarse en la anécdota eh, de lo fenomenológico como anécdota, ¿no? De contar una historia paranormal que normalmente se presentan sueños o que se mueven objetos, pero yo quiero andar más, porque hay personas, y volviendo al tema de que antes yo vivía en Santiago, yo ahora vivo en el sur de Chile. Todos saben que en el sur de Chile el tema de lo paranormal, de la mitología, es muy alta. De hecho, una anécdota personal que a mí me la cuento en Santiago cuando viajo, es que aquí en la radio de los taxis, de los colectivos, se escuchan publicidad de la radio, supermercado, el banco, y hay publicidad de personas que se dedican a la brujería, que se dedican al tarot, que se dedican a hacer amarres, a hacer limpieza. Y para un santiaguino lógico, racional, bueno, yo, kantiano, todo esto me parecía un submundo, ¿no? Como la teleserie de TVN Aquelarre, ¿no? Donde me parecía muy llamativo, muy anecdótico. Entonces, volviendo al tema de YouTube, que en YouTube hay muchos videos, muchos canales, bueno, canales famosísimos como Dross, ¿no? Que estudian, bueno, que más la anécdota, que se van también más en lo bizarro, ¿no? En la pubredumbre de la mente, haciendo actos, que bueno, eso es Dross, ¿no? Y muchos otros canales que ven lo paranormal desde varias aristas. Mi hipótesis y mi contribución al tema, porque es un tema muy amplio y quiero hacer muchos videos, muchos análisis, me gustaría que escriban en la caja de comentarios qué temas les gustaría que analicen en base a lo paranormal. Si quieren escribir anécdotas, escríbanlas para que yo las lea y las pueda analizar. Eh, en tal que, para mí, creo yo que el tema paranormal se debería primero tomar más en serio y no ridiculizar a una persona por contar un acto, una, ¿cómo se llama? Un fenómeno que lo está aquejando. ¿Te das cuenta? Porque si una persona cuenta algo que es muy subjetivo y se lo cuenta a otra persona, claro, la idea es que no sea criticado o visto como, oye, chuta, este weón está viendo fantasmas, qué sé yo, ¿no? Se entiende la idea. Entonces yo creo que hay que tener un oído receptivo y entender que si está pasando algo una persona paranormal, primero que aconsejo yo, analizar su ambiente, con qué personas vive, dónde vive. eh, segundo, hay que diferenciar si tiene algún trastorno mental, algún fenómeno auditivo, visual. Bueno, lo que uno puede ayudarnos, lógicamente, ¿no? Pero principalmente esa es la hipótesis, la dinámica que quiero aportar al canal y a este análisis en los tiempos que estamos viviendo ahora, que me parece bastante atingente y no menor hablar sobre lo paranormal, pero no en lo anecdótico, ¿no? Sino profundizar. ¿Qué hay en este tema que abarca harta área de la psique humana? Así que bueno, el video se extendió bastante. Eh, y invito, bueno, a mis suscriptores que se suscriban, los que no se han suscrito, que le pongan un like al video. Y si este tema te gusta, te apasiona tanto como a mí, deja tu historia, algún comentario, y yo felizmente lo voy a leer y lo voy a comentar. Y en una próxima oportunidad voy a profundizar en este tema que me parece realmente interesante y no menor. Así que, bueno, en Chile hay un programa que tuvo años en la televisión chilena, conducido por Carlos Pinto, que abordaba el tema de lo paranormal, pero también en lo tecnótico, y al final había un pequeño análisis. Entonces esos análisis sería también bueno recogerlos, estudiarlos y ver un patrón, ¿no?
Y me he dado cuenta que hay un patrón. También me he percatado de que estadísticamente el fenómeno paranormal tiende a ser más, eh, como a tener más casos tangibles estadísticos en mujeres. Por alguna razón puede deberse a factores psicológicos, emocionales. También lo paranormal afecta a los hombres, pero estadísticamente lo que yo he podido ver en la data histórica que estoy generando se presenta más en mujeres de diversa índole, pero sí se nota más en las variaciones del estado anímico. Entonces, estaba concluyendo el video, pero me salió ahí una arista, ¿no? Como un fenómeno paranormal, descartando naturalmente estado psicológico alterado o no, este fenómeno afecta el ánimo de una persona, su estado de ánimo, su energía, su vitalidad. Entonces, no es algo menor, no es algo insignificante, sino que es algo significante. Así que eso, amigos y amigas, espero que este análisis les haya gustado. En próximas entregas haré más videos en lo posible. Así que eso, po, estén muy bien. Saludos y nos vemos en otro video.